Vamos a estudiar en este vídeo la simetría de funciones, el estudio de la simetría. Y básicamente podemos tener estas tres posibilidades. Una función puede tener esta forma, en la que es simétrica respecto de este eje. Una función puede tener estas formas, en las que son simétricas respecto de este punto. Y una función puede tener esta forma, en la que no es simétrica respecto ni del eje ni del punto. Cuando sucede esto, cuando la función es simétrica respecto de este eje, cuando el eje es un espejo en el que por aquí se refleja en este otro lado, decimos que la función es par. Cuando la función es simétrica respecto de este punto, para que os hagáis una idea, es como si el espejo estuviera, digamos, pues cambiado, ¿no?, de cuadrante. Es como si tú un folio lo doblas y al doblar esto lo pasas aquí, luego lo vuelves a doblar y pasa aquí, ¿no? ¿Veis que es simétrico así, de esta forma? Pues ahí tendríamos una simetría impar. Y en este caso no hay nada de nada. Hay otras simetrías aparte de esta, ¿vale? Hay otras simetrías aparte del axial que tenemos aquí y esta, pero nos estudian hasta más adelante. Vamos a buscar la forma de conseguir saber cuándo una función es par, cuándo es impar o cuándo no es ni una cosa ni otra. Simetría par. ¿Cuándo una función va a ser simétrica par? Para que una función tenga simetría par, tiene que suceder que al hallar la imagen de x me dé exactamente el mismo número que al hallar la imagen de menos x. Es decir, cuando tú aquí das un valor positivo y el mismo valor negativo, el resultado es el mismo. Mirad en este ejemplo. Tenemos esta función x al cuadrado más 1. Si tú pones aquí un 2, te quedaría 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Si pones menos 2, quedaría menos 2 al cuadrado, 4, más 1, 5. O sea que me da igual poner un número o el mismo en negativo, ¿vale?, porque el resultado va a ser el mismo. Cuando sucede eso, que es este caso de aquí, por ejemplo, la función decimos que es par. Esta función no se corresponde con este dibujo, pero vamos, significa pues eso, que van a tener una forma semejante a esta. Pero vamos a ver aquí, ¿qué pasa cuando la simetría es impar? Bueno, cuando la simetría es impar, lo que sucede es lo siguiente. Tú tienes la función, hallas el resultado que te da al sustituir el número, lo cambias de signo. Y eso va a ser lo mismo que directamente, cuando tú coges el número, lo cambias de signo y hallas el valor de la función. Vamos a verlo con un ejemplo que se ve mejor. Imaginad la función x al cubo. Si tú tienes aquí en x al cubo, por ejemplo, pones un 2, 2 al cubo es 8. Si cambias el signo, quedaría menos 8. Es esto de aquí. Ahora vamos a hacerlo poniendo aquí el 2 y cambiándole directamente el signo. Ponemos un 2, cambiado de signo, menos 2 al cubo, menos 8. O sea que da lo mismo hacer 2 al cubo cambiado de signo que menos 2 al cubo. Entonces sería impar. Vamos a verlo con más ejemplos para aclararlo más todavía. Así es como habría que hacerlo ahora en un examen. Cuando me manden a estudiar la simetría de una función, me van a dar esto y yo tendré que hacer esto y esto, ¿vale? Me darán f de x, yo tendré que calcular f de menos x, cambiando todas las x por menos x a ver qué sale, y si coinciden este valor y este, la función sería par. Y también tendré que calcular menos f de x. ¿Cómo se hace? Multiplicando la función por menos 1. Y si coinciden este valor con este valor, la función va a ser impar. ¿Y qué pasa si no coinciden ninguno de los tres? Pues cuando no coincide, no hay simetría, ¿vale? No hay al menos estas simetrías, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con ejemplos. Primer ejemplo. Función x al cuadrado más 4. Estudiemos la simetría de x al cuadrado más 4. Bueno, pues hallamos f de menos x. ¿Vale? Vamos a ver. F de menos x, es decir, voy a cambiar las x por menos x. Al hacerlo,
me queda menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado, cualquier número negativo elevado a una potencia par va a quedar positivo. O sea que queda x al cuadrado más 4. Ya está. Fijaros que esto es igual que esto. Como f de x es igual a f de menos x, lo tenéis aquí, es par. Y no hace falta que calcule lo siguiente. ¿Por qué no hace falta que calcule lo siguiente? Porque una función, si es par, no puede ser impar. ¿Vale? Entonces ya está. ¿De acuerdo? Siempre en estos problemas tenéis que calcular estas tres. Esta te la dan, esta la hallas. Si al hacer esto te da que es par, ya se ha acabado, no hay que hacer más. Y en el caso de que no te dé, hay que continuar con esta. Vamos a ver otro ejemplo. 3x menos x al cubo. Bueno, pues vamos a ver, lo mismo. Me dan f de x, voy a tener que calcular f de menos x y menos f de x. Vamos a ver qué sale. F de menos x quedaría esto. Vamos a ver. Cambio la x por menos x. Y cambio esta x por menos x. 3 por menos x menos 3x. Y aquí, un número negativo elevado al cubo queda negativo, con un menos delante quedaría positivo. Veo que esto no es igual que esto. Bueno, pues como esto y esto no son iguales, es decir, como f de x no es igual que f de menos x, yo ya sé que no es par. Vamos a ver si es impar. Para saber si es impar, yo voy a multiplicar a la función original por menos 1. Menos por más es menos por menos más. Y resulta que sí. Ahora, al haber hecho esto, veo que esto y esto son iguales. Como son iguales, f de menos x y menos f de x, yo sé que esta función es impar. Va a tener una forma pues, de este estilo, en el que el eje no es simétrico, pero sí es simétrico respecto de ese punto. Vamos a ver, otro ejemplo. Tenemos esta fracción. Vamos a ver si es par. No es par. No es par porque al cambiar yo las x por menos x, veo que esto y esto no son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ver si es impar. Vamos a multiplicar por menos 1. Cuidado aquí. Cuando multiplicamos por menos 1 a una fracción, no se trata de multiplicar arriba y abajo. O multiplico arriba o multiplico abajo. En este primer momento he multiplicado arriba. ¿Vale? Esto por menos 1 quedaría así. Y lo de abajo queda igual. ¿De acuerdo? Veo que esto no coincide con esto. ¿Vale? Pues bueno, vamos a probar más. Aquí lo que he hecho ahora ha sido probar, en vez de multiplicando al numerador, he multiplicado al denominador. ¿Vale? Esto hay que tener cuidado. Multiplicar arriba o multiplicar abajo. Nunca a ninguno, a los dos a la vez. Como no coincide, veo que esta función no es par ni es impar. Así pues, esta función de aquí no presenta simetría. Otro ejemplo. Con una raíz. Hacemos f de x, hacemos f de menos x y directamente vemos que coinciden. Pues como coinciden, lógicamente es par. No hace falta hacer más. Vamos a ver otra. Aquí tenemos otra. Hacemos f de x, la que nos dan, f de menos x, cambiamos las x por menos x y vemos que coinciden. Bueno, pues que coinciden, ya está, perfecto. Que decimos que es par. Vamos a ver esta última. A ver, aquí. En este caso va a ser más complicado. Sustituyo por menos x. Veo que no coinciden. Como no coinciden, ya sé que no es par. Pero al hallar menos f de x, es decir, al multiplicar por menos 1, si yo multiplico a lo de arriba, me quedaría esto. Si multiplico a lo de abajo, me quedaría esto. Veo a ver si coincide alguna de las dos. Sí, esta coincide. Con lo cual, como coincide, yo ya sé que esto va a ser impar.